Salvador del mundo. ¿Quién? Jesús. Rescatar, vivir y mantener esta verdad invariable es un desafío para nosotros en este tiempo. No hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Solamente en Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Esta verdad es importante y solo la Biblia se encarga de revelarnos, de afirmarnos. Abre tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Vamos a estar puestos de pie, por favor. Quiero combinar la estación, la época de Navidad, pensar en el nacimiento de Cristo, pero quiero que pienses también en la revelación que la Biblia nos da con autoridad de quién es Jesús. Y quiero que también sepas quién es Jesús. Quiero tres cosas hoy. Una buena mesa, 3 platos. Creo que lo podemos lograr. ¿Tienes tu Biblia abierta contigo? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, te damos gracias por tener la bendición hermosa en esta mañana de tener esta palabra con nosotros, que nos revela, que nos enseña quién es Cristo Jesús. Bendice esta iglesia y bendíceme a mí. Bendícenos a todos al alimentarnos y al acercarnos al beber de la fuente de vida eterna. Señor Jesucristo, que tu Espíritu respalde tu palabra y la haga viva en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Puede tomar tu asiento. La primera cosa que quiero que pienses conmigo, para que te calientes conmigo un poquito y te entones conmigo, es: a todos los que Dios usa son personas que están en orden. Es decir, Dios no usa a ningún desordenado. Dios no trata con ningún desordenado. Todos los elementos y todas las personas que Dios involucra en sus planes, con los que Dios va a tratar y con los que Dios va a plantar algo, con los que Dios va a contar, necesitamos ponernos en orden. Cuando usted revisa el texto, usted se da cuenta, número uno, que María, hay 2 características aquí importantes que la Biblia menciona de María, que establece la calidad de quién era María como muchacha. Primero dice que era virgen. Yo sé que en las iglesias es más fácil encontrar una virgen, pero está difícil encontrárselo en Hialeah.
Pastor, ¿de qué estás hablando? Sí, de eso mismo, que está difícil encontrarse a muchachas vírgenes en este tiempo. De eso es que te estoy hablando. Tan simple como eso. Que lleguen al noviazgo siendo vírgenes. Que se estimen en su propia santidad. Eso es una virtud, eso es un desafío, esa es una esencia femenina, esa es una razón de orden. Pastor, tú vives en otro siglo, yo lo sé. Pero no me interesa que tú me critiques a mí. No me interesa. La pastora y yo fuimos novios por 5 años. Nunca les dije, pruébame tu amor. Nunca se me ocurrió decírselo porque nunca ella permitió que se me ocurriera a mí. Los varones llegan hasta donde tú se lo permitas. Los varones llegan hasta donde tú se lo permitas. Los varones son terribles, atacadores, como gallo de pelea. Pero las muchachas son las que ponen el stop. Y no lo necesitas poner de mal carácter. No. Nada más lo necesitas poner firme. Nada más necesitas hacerlo una identidad de tu vida y el varón lo va a saber. El varón va a saber. Yo quería tener a muchas muchachas aquí hoy. No sé por dónde andan, creo que hay algunas voluntarias allá arriba en el daycare que a lo mejor sobran y me la tienen que mandar para acá, pero ya cuando lleguen terminé. Mira, no es que tú te tienes que poner una llave con candado, sino que solamente tú tienes que asumir una actitud, una postura, una definición, un carácter. Y dice la Biblia que María era virgen. Y virgen significa eso, no usado, no maltratado, no manoseado, no manipulado. No es que un día me fui de parranda, no es que un día se me olvidó, como alguien me dijo, pastor, tuve una debilidad. ¿Debilidad? Eso no es una debilidad. Eso no es una debilidad. Si no te asoma al pozo. Eso no es una debilidad. Es decir, virgen significa que era virgen física, mental y espiritualmente. Sabía lo que era, sabía lo que quería, sabía cómo hacerlo, sabía cómo tenerlo, sabía los tiempos, sabía las razones y por eso Dios trató con ella. No porque se llamaba Virgen Rodríguez ni Virgen González, sino porque era virgen. Porque no había conocido varón. Pero sin embargo también dice que estaba desposada. Es decir, que María tampoco era una santurrona. Era una muchacha normal, de carácter firme, de decisión sabia, era virgen, pero tenía un novio, pero tenía el novio en el lugar donde lo tenía que tener. Desposado era el concepto fiancé. Desposado era el concepto comprometido. Desposado era el nivel donde ya había un anillo y había un intercambio de diálogo familiar. José ya había tenido que traer su buena dote al papá de María. Hoy los novios que aparecen vienen para quitarle la dote al papá de la novia.
Bárbaro. Hoy los que aparecen, Víctor, cuida, tú tienes hija hembra, hermano querido. Qué bueno, 2 varones. Salvador, ahí voy contigo. Mira, hoy los que aparecen no para traerte, sino para quitarte. Aparecen a tu casa a las 8 de la mañana y no han desayunado. Y se van a las 10 de la noche después que ya cenaron. Es decir, en aquel tiempo los novios le traían a los suegros. Los novios enamoraban a los suegros. Ahora nosotros tenemos que ser graciosos con los novios, porque si no nos patean y nos mandan para allá. ¿Entiendes? Te quitan el control remoto de tu televisor. Te quitan tu recliner. Se sientan hasta en tu silla en el lugar donde tú comes. Yo le digo un día, oye, no te vuelvas a sentar ahí. Esa es mi silla. Y lo entendió, lo leyó perfecto, nunca más lo volvió a hacer. Hermano, María, el texto lo que nos quiere decir es que era una mujer en orden familiar, en orden social, en orden emocional, en orden físico, en orden integral. María era la persona correctamente idónea para que Dios tratara con ella. No vino de otro planeta, no era una santurrona, no es que no era una mujer normal. La Biblia dice que después se casó con José, disfrutó el matrimonio, hizo lo que hacen todas las mujeres, tuvo más hijos, no fue virgen por toda la vida. Es decir, que fue normal, pero dentro de lo normal fue correcta. Y las personas que Dios usa siempre están en condiciones normales, en condiciones de orden, en condiciones correctas. Y más cuando el proyecto era el proyecto de Cristo. Si el proyecto era el proyecto de Cristo, entonces tenía que ser mucho más específico Dios en eso. José, la Biblia dice que José primero era justo. Hermano, me di a la tarea de investigar el concepto de justicia en la personalidad de José. Dice que era un hombre balanceado. El balance entre la actuación, entre el sí y el no, entre lo bueno y lo malo, entre alegrarme y disgustarme, el balance correcto para no vivir alegre todos los días como una mujercita, pero para no vivir disgustado todos los días como un patán. Era un hombre balanceado. Era moderado de reflexión. Justo significa un pensamiento reflexivo moderado, es decir, antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer las cosas, tomar un tiempo para reflexionar, calcular, analizar, evaluar antes de hacerlo. Y de hecho es lo que manifiesta el texto bíblico. Pasó una noche entera rumiando la mejor actitud para tratar con su novia, con su fiancé, en la posición en la que estaba María cuando él supo. Si José hubiera sido latino, no espera que salga el sol. Agarra el teléfono a media madrugada y llama al compadre. Tú sabes lo que me ha pasado, tú sabes lo que esta mujer me ha hecho. Y el compadre, que no tenía nada que ver en el asunto, se entera antes de que salga el sol.
Si José hubiera sido testarudo, a lo mejor se suicida, se pega un tiro, se ahorca, se tira del puente del Palmetto para abajo. Porque los hombres, cuando no son sabios, actúan en cualquiera de los dos extremos. O se enfurecen y se llenan de rabia. Por eso es que usted ve a algunos hombres rabiosos todo el tiempo. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que vive rabioso? Porque no es justo, porque no es balanceado, porque no es equitativo. Traen cara de perro bulldog 24 horas al día. O actúan como mujercitas que le dan las noticias más rápido que la internet. Pero dice el texto que justo es equilibrio en la censura. Es decir, José sabía que tenía que censurar lo que estaba ocurriendo, pero quería saber cuál era la mejor metodología para hacerlo. Pasó una noche difícil. Al otro día, cuando amaneciera, tenía que tomar una decisión. No me voy a levantar con la cara sonriente de payaso para decirle a María que todo está bien. Hay mujeres que quieren que tú actúes así. Sonríe siempre. No, los hombres no sonreímos siempre. Pero José sabía que al amanecer tenía que tomar una decisión. Pero el texto significa equilibrio en la censura. Tengo que tomar la decisión de que lo que está pasando no lo entiendo, no lo comprendo. De hecho, no lo entendía. María es virgen, yo nunca la he tocado, ella nunca se ha dejado tocar, pero está embarazada. No entiendo lo que está pasando. Y su lucha entre su concepto de justicia le tiene una noche entera en esta batalla de la hombría. Los hombres pasamos noches así. De hecho, conozco hombres que han pasado noches así y yo he pasado noches así. En la batalla del equilibrio. Cuando salga el sol tengo que tomar una decisión, pero la decisión tiene que ser justa. Sin ruidos, sin altivez. Todo eso significa justo. Es decir, José era un hombre que estaba dentro del orden de lo que Dios quería. El que va a cuidar a Jesús no puede ser un blandengue que se deje manipular. Porque oye, si voy a poner a mi hijo, dice Dios, si voy a poner a mi hijo a tu cuidado, no te quiero patiflojo. Hay tantos hombres blandengue por ahí. Las mujeres hacen de ellos lo que se le pega el deseo. Pero no podía ser un testarudo, falta de sabiduría, falta de inteligencia, porque entonces ¿cómo Dios va a confiar que este es el hombre que va a educar y que va a cuidar materialmente, terrenalmente a mi hijo? Y encontró eso exactamente, este hombre, un hombre justo, un hombre que puede pasar una noche entera rumiando el desafío de la vida que tiene que enfrentar mañana, pero que lo quiere hacer bien, que lo quiere hacer con Dios. Hermano, y esa es la razón por la que el ángel de Dios aparece a José. La razón por la que el ángel de Dios aparece a José es porque José está dentro del equilibrio de lo que Dios busca. Un hombre firme, un hombre censurable, un hombre que puede censurar, pero a la misma vez un hombre justo, no ruidoso, no espantoso. Hermano, hay cosas que tú y yo como varones necesitamos hacer, pero no arme toda una pachanga. No te venga con una bocina.
Eso es difícil. Y Dios lo caló una noche entera. Y cuando Dios descubrió que el corazón de José era un corazón justo, amo a María, la amo, la quiero proteger, pero no entiendo lo que me está pasando, pero no quiero hacer ninguna cosa que la desprestigie, que la pisotee, que la avergüence, que la bochorne. Pero tampoco me quiero quedar aquí como el venado del vecino, porque no entiendo lo que me está pasando. Es decir, necesito saber lo que me está pasando, necesito actuar con claridad, pero a la misma vez que necesito actuar con claridad, tengo el respeto de no dañar. Eso es difícil. Dime una cosa. ¿Qué crees? Eso es difícil. ¿Verdad, Benjamín? Eso es difícil. Y Dios lo caló una noche entera. Por eso Dios apareció a su vida. Para los varones jovencitos que están aquí, eso es difícil. El equilibrio entre ser un hombre de bien, que cuando tomes las decisiones, las tomes después de haberlas sopesado, valorado y de haberlas rumiado con Dios. Y fíjate lo que dice el texto. José tomó una decisión. En vez de exponer a María, en vez de levantarme al otro día con una trompeta en la mano, exponiendo a María, me quiero exponer yo. Porque cuando amaneciera el otro día y José no estuviera en casa, la gente no iba a decir, ¿a dónde está María? La gente iba a decir, ¿a dónde está José? Será mejor que muera yo. Es mejor que muera yo antes que muera la persona que amo. Esta es la decisión de José y Dios interviene en la vida de este hombre. Y me fascina un concepto que puse contigo ahí. Fíjate el trato de Dios con José. Versículo 20. Y el ángel del Señor le dijo, José, ¿hijo de quién? Hijo de David. Es decir, el ángel trae un pensamiento reflexivo al corazón, a la conciencia de José y le dice, José, quiero que te pares sobre tu posición de dignidad. Eres un hombre digno, viene de una estirpe digna. No vienes de cualquier descendencia, no vienes de cualquier familia. ¿De dónde vienes? De la familia ¿De qué familia venía? De la familia de David. Hermanos, varones, tú y yo, Dios nos ha dado a nosotros una dignidad. Ahora no somos de la familia de David, pero Dios me puede haber puesto a mí como pastor, te puede haber puesto a ti como diácono, te puede haber puesto a ti como músico, te puede haber puesto a ti como misionero, te puede haber puesto a ti como maestro. Antes de que actúes, antes de que sueltes lo que tienes que soltar, revisa tu dignidad. Dios te ha puesto en una posición digna. Y hay un himno muy viejo en la vida cristiana de las iglesias bautistas que dice, debo ser fiel, dímelo, por los que en mí confían.
Es decir, y la carta a los hebreos, el escritor a los hebreos dice, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Todo lo que Dios usa lo toma de posiciones, no de posiciones extremas, no de posiciones santurronas, no de posiciones angelicales. Ni María ni José eran angelicales, ni María ni José venían de posiciones extremas, eran hombre y mujer normal, pero que tenían su vida en un estado de orden, para lo cual Dios le bastaba para hacerlo. Ahora quiero que mires conmigo el punto número 2. Después que Dios cataloga y califica a las personas que quiere usar, quería usar a María y quería usar ¿a quién? A José. Estos dos eran los agentes terrenales, la materia prima que Dios tenía, y con eso le bastaba, porque lo sobrenatural en la vida de Cristo no venía ni de María ni de José. Ahora quiero que tú mires conmigo este concepto que está aquí. El ángel le dice a José, lo que está en María es ¿qué cosa? Concebido del Espíritu Santo. Lee conmigo el versículo 18, la última parte. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Y usa la expresión griega profunda, gaster eis. Gaster eis. ¿Y sabe lo que significa esto? Concebir directamente, como un control remoto desde afuera del vientre de María. Por eso es que la Biblia usa estos dos verbos, estos dos conceptos para definirnos qué cosa es Navidad. Es decir, un bebé normal se concibe como entre la relación de un hombre y una mujer, un esperma y un óvulo fecundado, pero desde adentro. Ahora bien, gaster eis, concebido del Espíritu, significa que el Espíritu Santo, que era el agente sobrenatural que Dios iba a usar, María era el elemento natural, la muchacha normal, correcta, que Dios quería usar, pero había un elemento sobrenatural que venía ¿de dónde? ¿De dónde venía? De Dios, del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando yo estaba revisando este concepto, yo dije, Dios es cibernético primero que Apple. Antes de que existieran los controles remotos, el Espíritu Santo de Dios operó desde afuera al vientre de María como un remoto. Eso es lo que significa el verbo concebir eis. Es decir, y quiero que tú lo mires conmigo en Lucas 1:35. ¿Tienes tu Biblia abierta? Lucas 1:35. ¿Quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Jesús? Lucas capítulo 1, verso 35. Y ahora tú puedes entender este versículo cuando lo lees. ¿Cómo dice Lucas 1:35, hermano? Todos los muchachos, las muchachas, todos leyendo, mira. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá como sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Con qué? Con la sombra. Esa sombra es el gaster eis. Esa sombra es el remoto que viene desde afuera del vientre de María. Por eso es que Cristo no es humano, no es una concepción
humana. No hay esperma en la concepción de Jesús. No es un superhombre, no es un superhéroe, no es un super Chávez, ¿entiendes? No es un superrevolucionario, no es el mejor hombre de la historia, no es el mejor hombre del mundo, no es el más grande luchador de los derechos sociales. No, Cristo no es nada de eso. Aunque en el ministerio de Cristo involucra todo eso, pero Cristo es ¿qué? Cristo es ¿quién? Cristo es Gaster Age, es decir, la sombra, el remoto del Dios omnipotente que vino sobre María, y por eso se llama Emanuel, Dios con nosotros. ¿Entiende quién es Cristo? No hay esperma en María para fecundarlo. Manny, ¿tú lo entiendes? No hay esperma allá adentro. Fue el remoto, fue la sombra del Altísimo. ¿Usted lo entiende? Dime aleluya. Despiértate. Que estoy hablando de Jesucristo. ¿Qué te pasa? Es que nunca lo habías entendido, nunca lo habías escuchado. Yo sé que estás en shock. Cristo es Cristo. Dios el Padre es el primer cibernético del mundo. Desde afuera, desde el exterior, la sombra del Espíritu Santo. Ahora quiero que mires conmigo el punto número 2, otra expresión, engendrado. Esta es más profunda todavía. Hermano, la Biblia es preciosa, por eso es que hoy estamos celebrando la Biblia. La Biblia es para eso, para alimentarnos de ella como una buena carne. Dice el apóstol Pablo, para que ya no andes ahí tomándote lechita. Para que ya no andes ahí tomándote pomito de leche, sino para que comas ¿qué? Vianda del Espíritu. Oye, despiértate conmigo, Ebenezer. Engendrado del Espíritu. Genoa ek. Ese genoa ek, fíjate que significa procreación propuesta del Padre, pero con extensión de la madre. Es decir, déjame explicártelo teológicamente. La sombra del Espíritu no violó a María. ¿Ves? No fue involuntario a María. Acuérdate que el ángel se le apareció y le dijo las buenas nuevas, y María dijo, hágase conmigo, ¿cómo? Despiértate, despiértate. ¿Cómo dijo María? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Es decir, Dios es un gran caballero. ¡Yes! Despiértate, Dios no es un patán. Si José era bueno, mejor es Dios. Dios habló con María y le dijo, le explicó el método y le dijo, oye, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá y pasará esto y esto. Y María, ¿qué dijo María? ¿Qué dijo María? Sí, mi Señor, sí, estoy de acuerdo. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Por eso es que usa la expresión Genoa ek. Es la impresión del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Con extensión de la madre. Es decir, la madre tiene facultades para haber dicho sí. Dios no la violó, no la obligó. ¿Ves? María entró en el programa de Dios.
¿Qué puede hacer Dios contigo cuando tú entras en el programa de Él? Jessica, ¿qué puede hacer Dios contigo? Nuri, pastora, Karen, cuando tú entras en el programa de Dios. Dios nunca te va a meter a la fuerza en su programa. María tuvo consentimiento, voluntad, aceptación para entrar en el programa de Dios. Por eso es que fue engendrado. El texto tiene una sección que también significa depositado. Depositado. Dios le consultó a María y le dijo: ¿quieres que haga esto contigo? ¿Qué dijo María? Sí, quiero que lo hagas conmigo. ¿Usted entiende eso, hermano? Nunca Dios hará nada conmigo ni contigo a la fuerza. Tú sabes que hay personas que se pasan la vida: Señor, cámbiame en esto, cámbiame en esto, cámbiame en esto. Señor, mira, trata conmigo en esto, cambia mi carácter, cambia mi expresión, cambia. Y la gente se pasa la vida entera haciendo esto, ¿ves? Pero ellos están esperando que Dios venga y los viole y los altere y le imponga. Entonces que hoy tú te acuestas siendo genioso y malhumoroso y mañana te va a levantar siendo una maravilla. Porque por la noche Dios vino y te voy a cambiar, te voy a cambiar, te voy a cambiar. ¿Qué dice eso? No es así, no es así, no es así y no es así. ¿Ves? Dios no te va a caer a piñazo para quitarte el carácter que tú tienes. Dios no te va a caer a piñazo para quitarme lo resabioso que yo soy. No, Dios no va a hacer eso. Dios siempre va a tratar en una posición de llenado. Es una relación entre dos. Termino en el punto 3. Hazme una cosa. Ponte de pie un minuto. Fíjate que el que llegó a casa a las 2:35 fui yo. Tú no llegaste a las 2:35, tú llegaste más temprano. Algo así. Eso, bueno. Ahora siéntate que vamos a mirar el punto 3, que es el más importante. Su nombre es Jesús. Siéntate, salúdate al final. Solo siéntate. Siéntate ahora. Su nombre es ¿cómo? Mira, quiero que entienda esto que es precioso, hermano. El nombre de Cristo es precioso. Pero quiero que lo entiendas conforme a la palabra. Quiero que te vayas a casa hoy con esto en tu alma. Jesús viene de el verbo hebreo. Ponme ahí el número 1, Yeshua. ¿Tú escuchas a los hebreos cuando dicen Yeshua? Los mesiánicos, el Yeshua para allá, las danzas, ¿sí? Yeshua, bueno, Yeshua, que es el verbo hebreo, que está en el Antiguo Testamento, significa Josué. Era el mismo nombre, Yeshua, era el Josué. El nombre que tenía el capitán del ejército de Moisés. ¿Te acuerdas que Josué se llamaba cómo? Josué se llama, ¿cómo se llama Josué? Josué se llama Josué. Dilo conmigo, Josué se llama Josué. Y Josué es Yeshua y significa capitán de nuestra salvación.
salvación. Es decir, que Josué, el amigo de Moisés, el capitán del ejército, era una tipología de Cristo. Josué es Yeshua. Por eso, cuando el ángel le va a poner el nombre a Jesús, dice, llamará su nombre Josué, Yeshua, que significa capitán de nuestra salvación. En el libro de Números, capítulo 13, verso 16, hermano, sigue conmigo esto, en el libro de Números. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se fueron? Números 13, 16. Números 13, 16. En Números 13, 16, Moisés le cambia el nombre de Oseas por Josué. Oye, es decir, que Josué, antes de que se llamara Josué, se llamaba ¿cómo? Oseas. El mismo nombre que tiene el profeta. Pero Josué, el amigo de Moisés, antes de que se llamara Josué, se llamaba ¿cómo? Oseas. Oseas. Y Oseas, míralo, léelo conmigo. Números 10, 13, 16. ¿Lo tienes? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. ¿Te acuerdas? Los 12 espías. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Porque Oseas estaba en el pasado y Josué está en el futuro. Mira conmigo. Oseas significaba Él ayudó, Él te salvó. Y Josué viene a significar Él te ayudará, Él te salvará. Pero cuando Moisés toma estos dos nombres y los combina, surge el nombre hebreo Yeshua, que es la raíz etimológica del Yahvé, del Jehová del Antiguo Testamento. El Yahvé, ¿el nombre de quién? De Dios Padre. Yahvé es el nombre de Dios Padre, pero su traducción es Yeshua, es el nombre de Jesús. Entonces Jesús y el Dios Padre son ¿qué? ¿Qué son? Nancy, dime, ¿qué son? Un solo Dios, aleluya. Yes, amén. Sí, Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento. Jesús es el Jesúa del Antiguo Testamento. Jesús es el capitán de mi salvación. El capitán de tu salvación no es Maldonado. El capitán de tu salvación no es Cash Luna. El capitán de tu salvación no es Radumil Ricardo. El capitán de tu salvación, ¿quién es? Yeshua, Josué, Oseas, Yahvé. Aleluya. Yes. Aunque se muera Radumil Ricardo, aunque se vaya, aunque haga lo que haga, tu salvación no depende de mí. Depende de Jesús. Por eso son debiluchos los cristianos que están en las iglesias dependiendo de una relación con el pastor,
con el líder, con el diácono. Estoy contento porque estoy contento con el pastor. Y como me disgusté con el pastor, ahora no estoy triste. Ese es tu problema. Ese no es mi problema. El capitán de mi salvación es ¿quién? Jesús, Yeshua, Yahvé, Dios. No hay nadie que me venga a contar otra historia. Un hombre y una mujer en Cristo es el hombre y la mujer más libre que hay en el mundo. Oye, campeón de boxeo, el campeón más grande del mundo no es Jesucristo. El campeón más grande del mundo es Jesucristo. El capitán de mi salvación. La Biblia es el libro de la revelación del corazón de Dios. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Pan de vida, miel que destila del panal. La Biblia me enseña quién es Cristo. Él es el capitán de tu salvación. Hay alguien aquí hoy